Vamos a celebrar la cena. Hola, nena. Vamos a celebrar la cena. Y yo quiero que usted esté muy atento a la enseñanza, por favor, porque realmente al final vamos a hacer una actividad para que usted se anime. Una vez más, lo digo. Por favor, participe. Es importante. Y manifieste por qué va a celebrar hoy su cena. Pues espero todos estén informados y sepan que hoy pues es la celebración, vamos a hacer una celebración de la cena, pero a ver cómo el Señor nos ayuda hoy a tener un poco más de claridad, de entendimiento, que nos dé luz acerca de esto y qué es lo que hacemos realmente con cada cosa que debemos hacer cuando estamos en este camino o en el camino que escogimos para caminar. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Ustedes conocen la dieta mediterránea? Bueno, la dieta mediterránea eh, se conoce se usa mucho el vino, nunca puede faltar el pan, aceitunas y de allí, pues el aceite de olivas. Nosotros aquí hemos hablado ya de varios alimentos y como elemento además que hacen parte de nuestra vida y que el Señor utilizó para darnos una enseñanza, ¿cierto? Con cada uno de ellos. Entonces vemos que Dios es el Dios de las dietas, el que nos habla todo el tiempo con dietas y dietas, y a veces pensamos que es solo para dar pues que utilizó algo ahí para dar una enseñanza, pero realmente al estudiar el árbol de la vid, el que produce la uva y luego todo lo que de allí se saca, al estudiar también el olivo, ese fruto, esas aceitunas que se comen en muchísimos lugares. También lo hemos visto acá, ya hemos hablado de él, para los que no han estado y no conocen. Llevan un proceso, ¿cierto? Llevan un proceso de elaboración tremendo y en épocas antiguas se hacía de una manera demasiado artesanal. Hemos hablado del árbol del olivo y entonces vimos como un simbolismo allí que nos muestra el aceite. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, enseñanzas como la viuda de Sarepta, para los que son estudiosos y leen las escrituras y conocen, recordarán que siempre se habla de harina, se habla de aceite, se habla de vino, ¿cierto? Muchos alimentos. Hemos hablado también del vino en varias ocasiones y también como fruto, pues, de ese árbol y finalmente usado, muy usado para varias enseñanzas y enseñanzas realmente profundas. Yo diría contundentes para la vida de un creyente y por supuesto necesarias, porque si no entendemos lo que estamos haciendo, creo que estamos caminando a tientas. Y la escritura dice claramente que nosotros estamos en la luz para no tropezar, para no vivir como el que no ve, sino para vivir demasiado entendido acerca de las situaciones que se viven siempre y de cómo proceder. Pero hoy entonces vamos a hablar especialmente de este. Hoy vamos a hablar especialmente del pan. El pan es un alimento, creo yo que no hay un lugar que no lo conozca, ¿cierto? Yo pensaría que no. Muy usado en todas las mesas, muy de todos los días, elaborado con trigo. Originalmente, bueno, hoy en día ya hay otros panes y les agregan muchísimas cosas, pero originalmente pues es un alimento demasiado antiguo, tan antiguo, que hasta en Génesis 3 se empieza hablando del pan. Estaba Abraham y le dice a Sara, vaya, prepárese unos panes allá en el rescoldo, no sé qué, y amase, ¿cierto? Siempre se ha hecho amasando. También tiene un significado importante, el que es harina, el que al sacar el grano del trigo luego se procese y haya que amasar para que al final en la mesa
pues haya un delicioso pan. Todo lleva un proceso, una elaboración, un Dios de procesos, un Dios que hace, pues una riqueza increíble que nos deleita y nos abre el entendimiento y lo ha mostrado de todas las formas habidas y por haber. Entonces, hoy vamos a ver unas escrituras, a ver qué nos cuenta el Señor acerca del pan, qué nos habla, qué nos muestra y cuál es la enseñanza que trae para nosotros en este día. Entonces vamos a leer el libro de Marcos y el libro de Juan con la misma escritura, pero para hacer una comparación allí y quiero que por favor en realidad estén muy pendientes, muy atentos y sobre todo siguiendo la lectura. Es muy importante, acostúmbrense a leer y a leer bien, a no estar allí como por estar o no, aquí hay que estar pendientes de qué es lo que nos viene a hablar el Espíritu Santo porque no estamos aquí jugando. Estamos frente al Creador con honestidad, creo que con un corazón dispuesto a aprender y no es solo llenar un requisito de abrir un computador, una pantalla y decir pues que estamos ahí, no. Aquí tenemos que estar con todos los sentidos puestos para entender qué es lo que nos quiere decir nuestro Creador, que el Espíritu Santo nos guíe y nos muestre claramente pues qué es lo que nos quiere hablar, qué es lo que nos quiere enseñar en este día. Entonces, por favor, muy atentos. Entonces vamos a leer el libro de Marcos, el capítulo 6, versículo 30. Vamos a ver el evento de la alimentación de los 5,000, un milagro bastante mencionado en las escrituras, muy conocido, muy usado por grandes predicadores, se habla muchísimo de este tema. Pero vamos a ver qué nos muestra el Señor hoy con esto. No sé si Yoba quiere leer o alguien más quiere leer. Por favor, quien lea, les pido que hagan mucho énfasis, lean correctamente porque eso es muy importante, transmitir una buena lectura, que la persona que esté escuchando entienda. Bien. Vamos a poner muy juiciosos con eso, por favor. Gracias. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El Señor Jesús les dice: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él. Pero voy a cerrar, por favor, cerrar los micrófonos, que es que suena bastante. Y se juntaron con él, a él digo. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídalos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo, el Señor Jesús les dice: denle ustedes de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como 5,000 hombres. Está apagado, está apagado.
Gracias, perdón. Vamos a leer entonces la misma, pero en el libro de Juan. También me gusta esta porque tiene algunas cosas importantes, ¿no? Que quiero que miremos. Alimentación de los 5,000, 6:1. Voy a leer. Entonces dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Por favor, estén leyendo. El mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, a ver, estamos hablando de 5,000, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién dijo eso? Jesús. Felipe. 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 Okay. Entonces dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio otra vez que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, escuchen, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús, pues El Jesús. Señor Jesús. El Señor Jesús. Upa, muy bien, muy bien. Ok, Sí, está bien. muy importante, ¿no? Escuchen, dice, pero esto decía para probarle. Es de esas cositas que nosotros llamamos cauciosas, ¿cierto? Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Más. ¿Qué es esto para tantos? Pregunta él. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. ¿Por qué dirá esto? ¿Por qué nombrar la hierba? No sé. ¿Por qué le parece importante decirlo? Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron y los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bueno, ¿qué hechos ven importantes aquí? Sin explicarlos, pero ¿qué hechos les llama la atención? ¿Qué ven? ¿Qué ven ahí importante? Bueno. No se animan, ¿no? Miremos otro. Vamos a ver la de los 4,000. Está en Marcos 8, versículo 1. Vamos a leer. Dice así, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer,
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Fíjense la pregunta. ¿Acaso ya no habían visto el otro milagro? ¿El de los 5,000? Bueno, él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron. Y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000. Y los despidió, y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. Bueno, ¿qué vemos aquí importante? Digamos en común en estos 3 eventos, o bueno, perdón, 2, porque realmente lo vimos en 3, pero son 2 eventos, una vez con 5,000 y la segunda con 4,000. Vemos que hay unas cosas importantes acá. Tenemos un lugar. ¿Cuál es el lugar? ¿Cómo era? ¿Qué describe? ¿Qué características? Que era un desierto. Muy bien, gracias. Era un desierto. Esto es supremamente importante para nosotros, saber que era un desierto en el lugar donde estaban y por tanto, por eso dice, pero en un desierto, ¿quién les puede dar a tanta gente? ¿Cierto? Pero con el Señor nada es casual y lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que expresó el Señor? ¿Qué fue lo que Él dijo cuando vio esa gran multitud? ¿Qué manifestó? Tengo compasión de la gente. Muy bien. Tengo compasión de la gente. ¿Qué fue lo que hizo con los discípulos? ¿Qué notaron? ¿Qué quería causar en ellos? El chacho dándoles de comer a 5,000. Otro milagro de impacto. Mire, me parece muy lindo. Creo que es en el de Juan. Miremos el de Juan, por favor, un segundo. Juan 6. Mire la pregunta que les hace, donde pensamos que lo decía Felipe. Entonces dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces estamos viendo aquí que realmente él lleva una intención en eso que está haciendo. ¿Cuál? ¿Cuál es la intención con esos discípulos? Hay otra figura aquí importante que dice que les repartió a sus 12 en el primer evento, en el de los 5,000, y sobraron 12 cestas. ¿Sí? Les dio a 12 y luego dice que sobraron 12 cestas. Estaban llenas. En el de los 4,000 eran 7. 7 cestas y quedaron llenas también. Pero entonces vamos a continuar la lectura porque estos puntos son importantes para saber qué es lo que está pasando aquí. Miremos Marcos, lo que el Señor dice. Marcos 8. Vamos a continuar ahí un poquitico más adelante la lectura porque me parece supremamente importante lo que el Señor dice. 8:14, escuchen. ¿O alguien quiere leer? ¿Alguien quiere leer? Yo, Habían
De los que estemos acá, alguno que lea, por favor, de los que estén. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. ¿Sigo? Sí, por favor. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? Lo leo sin el, ¿sí? Voy a leerlo de otra manera. Habían olvidado traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Jesús les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Ah, no, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen y no recuerdan. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Y Jesús les dice, ¿cómo? ¿Aún no entienden? Entre esos estoy yo. Muy bien. Gracias. Esa es la pregunta que tenemos para hoy. ¿Qué es lo que no entendemos? Porque él dice, oiga, todavía no entienden, ¿qué será lo que debemos entender? ¿Qué sería lo que pasó en estos 3 eventos? Perdón, estoy diciendo 3 eventos porque tengo metido que leí 3. Los 2 eventos que él hace este énfasis y esta gráfica tan maravillosa. Entonces, primero, me impacta, yo no sé si lo noté, que cuando él iba a hacer esto, hacía algo especial. ¿Qué hacía? ¿Qué hizo? Cuando fue a partir el pan, pues lo que tenían, ¿cierto? No había sino 5 en un lado y en el otro solamente lo que tenían, ¿cierto? Los pececillos, etcétera. Bendecir. Era lo que... Exacto. Dar gracias. Dar gracias. Y dijo, lo partió y les dio a cada uno. Hago la pregunta, ¿esto es nuevo? ¿Qué es lo que sucede posterior a bendecir? Parte, ¿y qué fue lo que ocurrió? Una multiplicación, ¿cierto? Nuestro Dios, que es maravilloso, repetitivo como el solo, bastante didáctico y también muy natural, porque Él siempre va a usar aquellas cosas que nosotros tenemos. Quizá Él le hace la pregunta diciéndole, oiga, y ahora pues para comprar estos panes y aquí en el desierto y plata para tantos, ¿no les ha pasado a ustedes que de pronto llega alguien a casa y uno dice como, ay, a la hora del almuerzo y antes no hay más carne y tal, y bueno, ¿cierto? Yo creo que a todos en algún momento nos ha pasado como que llega la visita a la hora de cuando y preciso no hay plata, no hay, ¿cierto? Pero nuestro Dios es lindo como nos deja todas estas cosas aquí que creemos son simplemente milagros, ¿cierto? Milagros para, no sé, para mostrar que era poderoso, para mostrar que debemos tener mucha fe, para, no sé, tal vez hemos visto 1000 cosas con estas enseñanzas porque además es una enseñanza bastante usada. Pero
Pero a mí me impacta es la pregunta del Señor y además la vaciada tan berraca, porque, pues, perdóneme, pero es que cuando le dice, oiga, ustedes han estado conmigo y todavía no entienden. Y hay unas cosas aquí muy importantes, que se las digo para que lo estudien, porque no lo voy a decir hoy, pero dice aquí así, escuchen, 8:14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan en la barca. ¿Sí? Un pan. Y entonces ellos todavía están discutiendo, pensando que, pues que él está bravo porque no hay pan, porque no hay más, por la cantidad. Y él dice, no, ustedes no han entendido nada. ¿Las que ustedes no vieron? ¿Qué es lo que vieron? Entonces, bueno, primero que todo vamos a mirar que esto no es nuevo. Esto que él está haciendo aquí es el cumplimiento de algo. Génesis 1:28, por favor. Vamos a leer. Génesis 1:28. ¿Qué dice? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gracias. Pues fíjense que acá empieza diciendo lo mismo. Y los bendijo Dios. ¿Y qué les dijo? De una cosita, de poquitico, de uno si es posible, den fruto y multiplíquense. Y entonces, en este momento había un hombre, había un muñequito formado, ¿cierto? Todavía no había sacado allí a la mujer, pero estaba diciendo, los bendijo y les dijo. Entonces, el Señor Jesús está allá en ese escenario con tremenda multitud, en un desierto que tú no pensarías como apostarle a nada, a darle comida a una gente en ese lugar y semejante número. Además dice, siéntese en la hierba, como si las cosas que dijera la escritura fueran casuales. Ay, nombró la hierba. ¿Qué será? ¿Qué oculta allí? ¿Qué nos quiere mostrar? Porque él siempre queriéndonos llevar. Entonces vemos que ese hombre, ese uno, estaba recibiendo bendición y un mandato para multiplicarse, pero él viene y se presenta en un escenario y dice, venga, yo les voy a hacer la gráfica que es toda esta vuelta, para ver si entienden. Y entonces llega y dice, lo que ustedes tengan en la mano, con eso, den gracias. Den gracias y multiplíquense. Pero hay algo importante, que cuando todos estaban saciados, dice que las cestas quedaron, ¿cómo? Con un pedacito, con un poquito. Llenas. Llenas. Parece que somos un par de cestas llenas, pero estamos así, vea, como las gelatinas, que no entendemos lo que ocurrió. Él ya vino y entonces cuando vuelve y utiliza, vamos a mirar, miremos Mateo, donde está la cena. Vamos a mirar. Vuelve y utiliza el pan. Y vamos a mirar qué fue lo que dijo. Eso está en Mateo 26, creo. Leamos esa porción, por favor. Sí. 26:17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole,
¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? ¿Sigo? Ujú. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre que por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta ahí. Ok. Voy a leerlo aquí en Lucas 22, pero no todo. Voy a leerlo desde el 15, 22, 15. Y dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Ese cuerpo, ese pan, de uno solo que se parte y se da, ¿cierto? Que era necesario que fuera uno y uno que se pudiera multiplicar. Por eso no podía ser como, la gráfica no era como varios pedazos, sino de uno parte y le da a los que estaban allí, que eran 12. Bastantes gráficas con el pan. Y dice, pero háganlo. Entonces, ¿de dónde fue sacada la iglesia? ¿De dónde fue sacada Eva? De uno. De uno. Una multiplicación que arranca diciendo, los bendijo. ¿En dónde estaba bendita la mujer? En ese varón, en ese cuerpo que había puesto. Pero ella ya estaba recibiendo allí bendición. ¿En dónde está la mujer otra vez? En uno, en él, en Cristo.
de allí fue sacada de su costado. Esto no es nuevo, solo que él viene y lo muestra y lo repite y lo repite. ¿A dónde llega ese pan vivo? Mire lo que dice Juan 6, un momento, por favor. Mire lo que dice Juan. Mm, 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Mire que allí también había desierto. Él siempre mostrando el escenario para que el hombre entienda. Pone todas las fichas, pone todas las claves. Y dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esos que estaban en el desierto comieron, pero murieron. Pero era un pan que había llovido del cielo. Pero acá está diciendo no. Con este pan no. Porque mire lo que dice el 51. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien. Esa expresión me parece impresionante, la verdad. Yo soy el pan vivo. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Cómo estaban? Muertos. Muertos. Yo soy el pan vivo. He venido a un desierto. En un desierto donde no se consigue fruto, no hay fruto. En el desierto no hay fruto. Y justo a ese lugar llegó él. Pero él es el pan vivo. Y entonces, por eso venía a decirles, ¿saben qué? Esto es lo que va a pasar. No era por darle comida a 5,000. Tenía compasión de ellos. Es más, cuando lo seguían, dijo, sí, ustedes me persiguen porque les di pan, pero ustedes no entienden. No saben las señales que hago. ¿Una señal para qué sirve? Para guiarnos. Muy bien, para guiar, para mostrar. Pero no habían entendido nada. Y les había hecho varias. Y hasta el último momento parte el pan, se los da y dice, va a ser partido. Les estaba diciendo, esta noche muero. Pero ahí les queda. Hagan esto. Háganlo en memoria de mí. ¿Qué? ¿Comerse el pan? ¿Repartir pan entre 5,000? No. Cada vez que hagas esto, vas a recordar mi muerte. Lo vas a anunciar. Porque ¿qué es lo que tenemos que anunciar? El pan vivo que descendió del cielo, el que da vida a los muertos. Ahí te dejo, eres una cesta llena, no estás por la mitad, arriba, completa. Desde los que estén, en un lado eran 12, ahí arrancó, ahí empezó la multiplicación. Y en el otro lado habían 7, dijo también, con 7. Ahí sigue la multiplicación. Háganlo. Pero pues, tal vez no entendemos. Y dijo, todavía no entienden.
no es nuevo. Nuestro Dios, cuando envía al Señor Jesús, Él solamente viene a cumplir lo que Él ya había dicho. Es ese uno donde se recibió bendición. Y de ahí fue sacada la mujer para recibir bendición y para multiplicarse. Tal vez hay muchas cosas que mirar acá, ¿cierto? A mí me impresiona cómo dice Primera de Corintios. Miremos un momentico, por favor. Primera de Corintios. Once. Once 23 al 26. Dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dijo Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, ¿sí? Él y sus gráficas. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es ¿qué? Partido. Esa expresión de verdad me parte el corazón. Por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿De qué es que tenemos que hacer memoria? Dejémoslo hasta ahí. Ya hemos hablado muchas veces de la copa y de la sangre. Hoy estamos hablando del pan, dejémoslo hasta ahí. Yo no quiero como ahondar más en esto, sino que hoy hagamos un ejercicio. Estamos en una celebración como cuerpo, como iglesia. Yo quiero que usted me cuente hoy Dios qué le está enseñando, qué ha entendido, qué ve, porque vamos a hacer esta celebración, vamos a recordar, pero yo quiero que usted diga por qué usted va a celebrar esto, qué es lo que usted está entendiendo. Tranquilo, tranquilo que fíjense que él dijo, ustedes todavía no han entendido y hacía varias y varias enseñanzas para hacer que el hombre entendiera. Y si usted hoy todavía quizá dice, no, yo no entiendo bien, no hay problema, no se trata de eso, pero sí de que realmente tengamos libertad en lo que estamos haciendo, en expresar un pensamiento, decir, Dios me habla esto hoy y esto es lo que yo voy a celebrar, esto es lo que entiendo, esto es lo que veo. Porque yo le quiero contar algo, la cena o Santa Cena, como se llama en muchísimos lugares, es algo que se utiliza como un ritual, donde se tiene que llevar unas características y un comportamiento y se hace algo solemne, etcétera. Yo no estoy diciendo que no sea algo especial, pero no sé cuánto entendimiento hay acerca de eso. Realmente, ¿qué es lo que se celebra? ¿Qué es lo que debemos celebrar? ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué tan relevante es para nosotros el vino y el pan? Realmente, no sé cómo lo vemos, no sé qué es lo que entendemos, pero a mí sí me interesa mucho escucharlo de ustedes hoy. ¿Qué están entendiendo? ¿Qué les habla el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Yo quiero que esto no sea como un ritual que estamos celebrando y que se nos convierta a estas reuniones de los domingos como ahí venir a un, y como ahí sin gracia, no. Yo creo que cuando uno sigue a un Dios como el que tenemos, que se ha manifestado de la manera como lo ha hecho, tiene que haber pasión en el corazón de uno, para decir, para expresar, porque Él dice, oiga, no se avergüencen de mí. Si usted ha tomado este camino, si usted ha seguido por acá, nos toca entender qué es lo que estamos siguiendo, qué es lo que estamos, para dónde es que vamos, así como Él dijo, de dónde venimos y para dónde vamos y qué es lo que hacemos acá.
porque a nosotros no se nos puede convertir en un ritual. Él no dijo eso, ni esa fue la enseñanza. Hagan un ritual. No, no, no. Con Dios todo es que entiende. Por eso les digo, ustedes no entienden nada. Yo hago una gráfica acá y ustedes están asustados porque no hay pan para darles. Tal vez no hemos visto las cestas llenas que somos. ¿Quién nos llenó? ¿De qué nos llenó? ¿Cómo vivimos? ¿Sobre qué giramos? Quisiera aportar algo. Estaba pensando, hablando de no entender muchas veces algo, ¿cierto? De no saber lo que estamos viviendo en el Señor. Como cuando una persona entra a trabajar en una empresa de 22 años y dura trabajando 40 años buscando una pensión. Y esa persona se sabe de la empresa todo, cómo se maneja, qué se hace, qué se construye, qué se fabrica, etcétera. Ese sabe la mayoría de las cosas que se hacen dentro de la empresa, pero siempre fue porque buscaba una pensión, pero nunca amó ir allí, nunca ni siquiera entendió por qué le tocaba ir, solo porque estaba buscando una pensión, pero jamás amó el lugar, jamás amó la empresa, jamás deseó esa empresa digamos, para hacerla crecer o lo demás, sino yo quiero mi pensión, yo quiero ir allí, y se convirtió muchas veces para muchas personas el buscar la pensión en una amargura, tanto que cuando llegaron a viejitos buscando pensión ya no tenían ni alientos para salir a Melgar a disfrutar la pensión, porque ya no les quedó fuerza, amargados toda la vida porque les tocó ir a un sitio, porque me toca, pero jamás disfrutaron eso. Cuando yo miro esto, la segunda parte que quiero decir es, cuando yo veo lo que la Escritura nos enseña y sobre todo mirando Juan 6:51, esta es una enseñanza también para mí muy poderosa. Cuando dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Esa es una frase que me quebranta todo el ser, porque es que el pan vivo que descendió del cielo fue el que me bendijo, hoy, el que me bendijo a mí, de donde yo salí, de donde soy, ya bendecido como mujer, como iglesia, como la que soy, la prometida de Cristo. No me bendijo de a poquitos, no me llenó primero una pierna, después la otra, después un brazo, no, me bendijo y punto. Pero dice el pedacito que dice, si yo como de ese pan que descendió del cielo, pues voy a vivir porque estaba muerto, es lo primero. Pero dice, esa es la vida del mundo. Es la vida del mundo. El ejercicio que hizo con las personas, los 4,000 y los 5,000, ese es el mundo. Es las personas que necesitan de usted y de mí para que conozcan la vida que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo, para multiplicar, para dar fruto en abundante. Yo creo que hoy para mí esto es extraordinario, de razón que el Señor me levantó con gozo, con alegría, diciéndome, oye, viva con gozo la vida, porque es que usted está llenecito. Usted no necesita mal, usted no es un impedido, no es un enfermo cristiano, no es nada de eso. Usted es una cesta llena para ir a multiplicar, para que otros multipliquen y fructifiquen igual que usted y yo. Entonces, a mí me parece extraordinario cuando se habla que ese pan que descendió del cielo me lleva o me invita a multiplicar y a fructificar. Me llena del gozo que no lo puedo ni describir, de saber lo importante que soy en el reino de los cielos. Salí de él porque está en la iglesia. No salí de cualquiera. Salí del pan vivo que descendió del cielo. Bueno, entonces somos estas llenas de él, dándonos vida. Creo que es una frase que realmente me llena, me da regocijo, porque hoy cuando cuando recordamos lo que él hizo, ese Jesús obediente, ese Jesús
que pasó la tentación, que hizo todo por mí, para, para darme esa vida, pero también para enseñarme a ser hija. Eh, Me da mucho regocijo, me hace vivir en el reposo, me hace sentir eh, tranquilidad y me hace sentir el amor del Señor para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para las personas que están a mi alrededor y me invita a dar ese reposo a tantas personas que hoy lo necesitan, tantas personas que siempre me pregunto si para nosotros como creyentes es un poco difícil pasar una prueba. ¿A dónde van las personas que no conocen del Señor? ¿A dónde se refugian? ¿A dónde pueden ellos ir si realmente no conocen? No conocen ese pan de vida, no conocen ese sacrificio tan maravilloso que Él hizo por nosotros. Siempre me lo pregunto y es lo que me impulsa realmente a poder llevar esa palabra a otras personas y que puedan tener ese regocijo en su corazón de saber a dónde pueden ellos ir. Yo quiero aportar un poquitico complementando lo que dice mi esposa y es que el Señor Jesús nos enseña todo el tiempo, no es mágicamente, Él dice, el que viene a mí no va a tener hambre jamás, es una invitación a buscarlo, a relacionar, para podernos llenar de Él, de su palabra. Y Es una invitación a comer. sí señora, a comer, a comer. Cuando comemos estamos llenos. Ahí donde va a haber campo para los pensamientos contrarios, para la tristeza, la amargura, pueda que vengan, pero Él va a estar ahí con nosotros y nuestros pensamientos van a estar fortalecidos, va a haber gozo, como decía el pastor. Entonces es muy bonito. Y lo más bonito es que también esta mañana el Señor me enseña eh, a dar gracias por todo Él daba gracias. Él daba gracias, oraba y las cosas pasaban. ¿Qué pasaba? La voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Bueno, Aló, nosotros, bueno, ¿vale? aló, pues dice, donde dice que el Señor que, hablando de la cena, que su cuerpo fue partido por los hombres, pues es por gratitud y por amor, pues me siento comprometido, que hay que compartir al mundo la esperanza que hay en nosotros, y esa esperanza es que Cristo viene pronto por la iglesia. Gracias. Bueno, buenos días. Nosotros aquí escuchando y leyendo, sí es cierto que falta aún mucho por profundizar en esta enseñanza. Sin embargo, el Señor nos muestra un panorama en esta mañana y es que desde Génesis allá, la caída del hombre, le empieza a mostrar esa figura del pan a unas personas que se encuentran pues se puede decir situación o en este caso lugar que es el desierto, ¿no? Y viene enseñando desde allá, bueno, yo les voy a enviar el pan, yo les voy a enviar el pan, yo les traigo el pan. Hace milagros Jesús cuando está aquí mostrando pues de dónde viene el pan del Padre. Y hoy podemos nosotros entender que ese pan vino. Sí se cumplió lo que el Señor mostró desde tiempos atrás y vino repitiendo y vino mostrando y hizo en su palabra, y ahora este pan se hace visualmente claro, ¿sí? Y hoy entender pues este pan vino y sí fue partido y podemos comerlo o comimos de él y hoy estamos aquí sentados con una cena en representación a que ya comimos de ese pan y que tenemos vida por medio de ese pan. Gracias. ¿Quién más? María Elisa levantó la mano. Bueno,
Yo pienso que cuando el Señor me dice que Él es el pan de vida, no solamente me está diciendo que llenará mi estómago, que Él es mi pastor, que nada me faltará. Me está diciendo que si yo le sigo y vivo su palabra como ese alimento diario, voy a tener vida. Pero no solamente me habla de una vida terrenal, sino de una vida espiritual. Juan 6:58 dice que nuestros padres comieron el maná y murieron. Ese es el que trabaja en la empresa toda la vida y no tiene sino una pensión, un rito, un ritual, una vida sin sentido, una vida sin propósito. Pero el que come del pan que descendió del cielo, este vivirá para siempre, dice la Escritura. Eso es otro tema. Esa es otra vida, es otra luz, otra esperanza. Es algo que vale la pena vivir. Vale la pena vivir. Yo creo que la invitación del Señor esta mañana es realmente extraordinaria. ¿Por qué es que estamos acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Quiénes somos, además? Milena levantó la mano. Bueno, no sé. Dale. ¿Yo? Sí. Bueno, para mí hoy la enseñanza pues es el mirar cómo a partir de ese pan vivo, ¿cierto? Que es el Señor Jesús, cuando Él muestra las 12 cestas que fueron llenas. Esas 12 cestas, pues lógicamente estaba hablando de los 12 discípulos a partir de los cuales, como dice en Efesios 2:20, que quiero leerlo y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos estaba mostrando también que a partir de esos 12, pues digamos, después de él, que su cuerpo es partido, digamos, ellos iban a hacer ese fundamento y a partir de ahí iba a haber mucha más multiplicación. Y así ocurrió. Y también me habla mucho de las, perdón, de las 7, de las otras 7 cestas, como a los 7 diáconos cuando les fue entregado, que ellos hablaron en Hechos y dicen ellos así. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Y vemos cómo a partir de ellos también, pues hubo una obra tremenda. Esteban incluso fue apedreado, murió. Y realmente es como mirar el testimonio tan tremendo de la obra que por amor hicieron para llevar esta palabra a muchos otros y multiplicar, porque dice que se extendía y se multiplicaba, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, a partir de ahí, pues, miramos y podemos ver, y me queda a mí eso también, de ese fruto que nosotros a partir de hoy que estamos recibiendo, realmente esa palabra verdadera, o sea, ese mensaje o esta enseñanza tan maravillosa que ha venido a nosotros, que hemos recibido para darnos cuenta realmente de que esa palabra es viva, ¿sí? Que esa palabra transmite y da vida y que nosotros podemos multiplicar esa misma labor que ellos llevaron a cabo y que nos dejó pues nuestro modelo, que es el Señor Jesucristo. Gracias. Bueno, yo me emociono porque el Señor le quita a uno velos de sus ojos, porque yo siempre pensaba que el venir a tomar la cena era solo, bueno, ya recordamos la muerte del Señor Jesús y listo, ¿sí?
sea, era algo como natural. Pero cuando uno se acerca a la palabra y entiende que esto no es solo venir y coger el pan, ni tomarse la copa y ya, sino que es algo tan profundo, porque solo nos toca es creer en ese pan vivo, porque las demás personas comieron, todos esos 5.000, esos 4.000 comieron, pero ¿qué hicieron? Primero se acostaron y reposaron, ¿cierto? Hubo un reposo en ellos, no hicieron nada. Entonces, cuando yo creo en ese pan vivo, ¿cómo debo estar yo? En reposo. Debo estar en completa confianza que ese pan vivo me está llenando completamente, que no estoy incompleta y que debo transmitirlo. Y pensaba en que ese pan vivo tiene que ser un deleite para que los demás vengan a comer. ¿Cómo soy siendo cómo estoy reflejando yo ese pan vivo en mi vida? Para que mis hijos deseen comerlo, para que mis amigos lo deseen comer. Porque cuando los discípulos entendieron que ellos ya habían comido ese pan vivo, no se pudieron quedar callados. Hablaron y no pudieron parar y hablar de ese pan vivo. Entonces, esa es una invitación para mí, para que mis hijos, los niños que les enseñamos, vean ese pan vivo en nosotros y de verdad lo anhelen comer y no separarse de él, que sea un deleite para ellos. Eso es lo que trae el Señor hoy a mi corazón. Amada, gracias. Vivian, levantaste la mano. Parece que Vivian levantó la mano, pero se fue. Gianira está. Soy yo. Bueno, Samuel. Estaba mirando un poquito lo que decía primera de Corintios 10:15 y lo quiero leer como para poder reflexionar y pensar en ello. Dice, ustedes son personas razonables. Juzguen por sí mismos si lo que digo es cierto. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, ¿no participamos en la sangre de Cristo? Y cuando partimos el pan, ¿no participamos en el cuerpo de Cristo? Aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. Muy bien. Excelente. Excelentísimo. ¿Sabe qué me parece lindo de todo esto? Mire que mirando aquí en el pasaje de Marcos, hay unos detalles muy importantes, pero muy, muy, muy. Dice, a mí me impresiona que él pone todo un escenario. Si el de los 4.000 dice, mire lo que dice un momentico ahí, por favor. Tengo compasión de la gente, en el 8, ¿no? Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Esos 3 días, el simbolismo de esos 3 días de muerte, ¿sí? Pero él lo tenía que mostrar cómo iba a ser. Y que al pasar esos 3, iba a haber un alimento que saciaba. Dijo, vaya, mire lo que dice en el 6. Vayan ustedes y véanlo. Mire el 38. Y les dijo, ¿cuántos panes tienes? Id y venlo. ¿Por qué no les hizo hacer una fila? Una fila india. Venga, pasen a comer aquí, como se hace con las grandes multitudes. Pero les dijo no. Dijo, mire lo que dice. El 37. Danles vosotros de comer. Y luego les dijo, vaya y mírenlo.
cómo es que funciona, cómo es que se multiplica, cómo es que esto es verdad. Vaya, vaya, mírelo, porque es necesario que usted lo vea. Vaya, vaya y mírelo, hágalo usted, que esto es real. Yo también lo vi, yo también lo veo, pero vaya, mírelo usted, hágalo. Y entonces, a mí me parece tan lindo como el Señor no pierde nada, ningún detalle de los que tiene para dar su enseñanza y mostrar en qué magnitud, en qué amplitud es que Él quiere que la persona logre descubrir, logre entender lo que Él está haciendo, su obra tan impresionante, que no es poca cosa. Y luego dice en Marcos 8, mire ahí, 8:14. Y habían olvidado traer pan y no tenían sino uno consigo en la barca, al Señor Jesús. Todas las gráficas son así, todas. Y luego dice así, pero Él les dice, ojo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La Escritura dice que esa levadura es la hipocresía. Y dice, cuidado, comas en el pan, pero sin levadura. Ojo, cada detalle del Señor. Y luego les pregunta, oiga, ¿ustedes discuten que no tienen pan? Por eso les decía, una vez se asusta cuando llegan a la hora del almuerzo. No tenemos para darles el almuerzo. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado algún día que estamos como en esos días de peladez que uno dice, ¿y ahora qué hago? Yo no sé, a mí me ha pasado. Y es tenaz. Pero uno no sabe lo que tiene. Fuimos bendecidos en Él. Yo he visto muchos milagros. Quisiera compartirles un montón de vainas que me ha pasado a partir de 1 libra de garbanzos, que no tenía nada más para muchos eventos como ese, pero que solamente hasta que uno pone en acción se ve. Por eso Él dijo, vaya y hágalo usted, para que usted lo vea. Usted necesita verlo. Hoy necesitamos, vaya, hágalo y véalo, cómo se multiplica. Es una invitación muy grande, pero sobre todo una invitación para decir, necesitamos entender, no es hacer por hacer. Es que Él no quería mostrarle que Él hacía milagros. Digo, oiga, primero 5,000, después 4,000 y ahora están asustados porque tienen un pan. Van a ver la multiplicación con un pan. Eso sí, ojo, con la hipocresía. Y así pasó. Después Pedro estaba ya asustado porque le tocaba así timbris con los judíos que lo acusaban porque no estaba haciendo las cosas y entonces se judaizaba un poquito. Pablo lo llamó y le dijo así, debe ser hipócrita. Debe ser hipócrita. No pisotee la sangre de Cristo. Porque usted no tiene que agradar a los hombres. ¿A quién agrada? Si usted no vive para Cristo hoy, usted no ha entendido nada. ¿Cómo vivimos? ¿Para quién? ¿A quién agradamos? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuáles son nuestras vergüenzas? ¿Cuáles son nuestros ánimos? ¿Qué es lo que celebramos hoy? Es maravilloso entender que fui sacada y bendecida desde el comienzo y se cumplió. Que vino y lo mostró en un escenario y dijo, mire, pero esto es lo que yo voy a hacer. Entiéndanlo aquí, pero lo van a ver, porque esta vaina es espiritual y es para siempre, porque yo soy el pan vivo. Esos que comieron ese otro pan se murieron, pero ustedes no. Ustedes no. Ahora, entonces una cesta llena, arriba, porque nos ha llenado el Espíritu Santo. Nos ha llenado el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué dijo?
hasta que ya estén saciados, porque Él no deja a nadie como así más o menos, a medias. Que estemos saciados. ¿Usted ha sentido saciedad? Yo sí. Es maravilloso. Esa plenitud. Yo lo comparto. No como decía un hermano que hablaba con él. Aquí nadie puede venir a sacar pecho ni decir nada. Todos somos igualitos, sacados un cuerpo. Eso sí, con él todo es con propósito. Con propósito. Cestas llenas para dar de comer. Sin escasez. Sabiendo que eso se va a multiplicar, que jamás menguará. Pero hay que ir a hacerlo e ir a verlo. Dales tú para que lo puedas ver. Como es real y funciona, jamás dejará de ser, porque es el pan vivo y él nunca escaseará. El que come mi carne y bebe mi sangre, nunca tendrá. Nunca tendrá. Es más, siente uno un deseo y un anhelo de ese pan. Por eso estas celebraciones, cada vez que lo hagas, no es hoy. Hoy lo hacemos porque hay que hacerlo. Estas gráficas ayudan mucho. Él las hizo, hay que hacerlas. Pero ¿saben una cosa? Cada vez que compartimos la cruz, su muerte, eso es lo que anunciamos. Ese es el pan de vida. Porque tú le das la muerte de Cristo a otro y tiene que producirle vida. Cuando él lo entienda, va a vivir. Entonces le estás dando el pan vivo. Necesitamos hacer la transición de salir de los rituales. Es difícil, yo entiendo. A mí me ha costado un montón, no se imaginan. Pero podemos. Podemos y el Señor nos lleva, yo creo que nos lleva como al trote, yo no sé si lo han notado, con una enseñanza muy tremenda. Pero eso lleva a propósito, no se les olvide que con Él nada es porque sí. Y estas cestas que está formando, como las está formando, lleva una razón de ser. Así es de que prepárese. Y la enseñanza que le haya dado, como se la haya dado, sepa que ese pesito que le ha puesto arriba es para algo. Sépalo muy bien. Pero recuerde, y no se le olvide, ya no hay muerte. Ya no hay que temer. Él dijo, confía en mí, yo ya vencí. Usted terminó. Pero esto solo se consigue creyendo. No existe otra forma. No va a haber otra. Pueden estar completamente seguros que la única llave es esa. Es la fe. Solamente puesta la fe en la fe de Jesucristo. No de nadie más. Porque Él fue el único que pudo creer. Por eso es el único pan de uno que se partió, que era necesario. Así de que hoy sí, celebrémoslo. Yo no sé quién más tiene para compartir, para decir. Angie, Paola, después Joana Grajales. Primero Angie, después Joana. Bueno, en mi caso es estar profundamente agradecida porque siento que hoy el Señor me enseñó a través de un ejemplo muy cercano al ser humano, que es el hecho de tener hambre, que es muy natural para todo el mundo, a través de dos formas, a través de algo muy sencillo, que es que todos hemos pasado por momentos de dificultad y el afán de hoy en día es eso, como el alimento, el tener, el no tener, y Él se muestra desde el principio como el proveedor, como el gran proveedor. Y eso a mí me hace caminar tranquila y entenderlo para hacérselo entender de pronto a las personas, que Él da y no da poco, sino que da hasta saciarse e incluso da más, porque da de sobra. Y lo otro por el lado espiritual es que siento que despierta también ese hambre de conocerlo, porque Él, al mostrarse como el pan,
que me dio a mí la vida es darme a mí esa necesidad de estar en Él siempre y de que solamente Él me va a llenar en ese aspecto. Y me hace sentir muy feliz porque Dios desde el principio se muestra como el que va a saciar las dos y voy a necesitar de las dos toda mi vida. Gloria a Dios. Joana Grajales. Bueno, Dios me enseña hoy, o pues bueno, no me enseña, o sea, vuelve y me repite durante todo ese transcurso, durante todo ese tiempo que estaba aquí en enseñanza, en que debemos de creer y tener esa fe, ¿sí? Confiar plenamente en Él. Y creo yo, y pues hablando con mi esposo acá que hoy me está acompañando, me decía que no solamente, bueno, no solamente no, sino que, o sea, en Dios y también en nosotros, porque si nosotros no creemos en nosotros mismos, no creemos en ese conocimiento que Dios nos ha dado, en esa sabiduría, en ese entendimiento que viene de Él, que nos da a nosotros, pues cómo vamos a pretender nosotros en dar a conocer a los demás, en expresarlo a los demás, si no lo creemos ni siquiera nosotros mismos. Entonces debemos de creer en Dios, tener fe en Dios y también tener esa seguridad en nosotros mismos de todo lo maravilloso que Dios nos ha regalado, que no es un día, no es otro día, sino que es todos los días, 24/7, que Dios está ahí con nosotros. Gracias, Joana. Otro gloria a Dios. Samuel Mariño. Él ya habló. No sé, pero creo que ha levantado la mano. Bien. José Gabriel, creo que quería hablar. Bueno, me gustaría aportar un poco a lo que han dicho, trayendo pues lo que vimos la vez pasada, bueno, hace varios domingos, y es el tema de que lo único que tenemos nosotros realmente es a Dios, ¿no? Es decir, es lo único que tenemos y contar que Él nos tiene también a nosotros. Pensaba en quien lo traicionó y en quien lo negó. Y ellos se aferraron como a lo que tienen acá, a lo que tenían acá, a ellos mismos. Pero el lograr aferrarse a que lo único que tenemos es a Dios por encima de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestras pertenencias, es a Él. Como que lo libera a uno de cualquier carga o peso eh, viviendo acá, porque tenerlo a Él es tenerlo todo realmente. Gracias. ¿Alguien más? ¿Yo puedo hablar? Claro. Buenos días para todos los hermanos, Buenos días. mis hermanos. Maravillosa la palabra que el Señor hoy dio a mi vida personalmente, porque pues a veces uno cree que definitivamente comerse el pan y el vino, pues es que definitivamente uno se cree que es religioso, ¿sí? Que eso ya lo hace todo y que, mejor dicho, ahí está. Pero me leía un pedacito aquí de la Biblia también donde dice en Juan 6:27, que trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a la vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, se da uno cuenta que a veces los afanes del día, de todo, que no hay el arriendo, por ejemplo, que los inquilinos no pagaron, que no hay para la comida, que hace falta tal cosa y le decía yo a mi esposo, uno vive pensando solamente es en eso, o sea, yo, en ese afán que tenemos de tenerlo, ¿sí? Cuando definitivamente el Señor nos está diciendo que yo soy el pan de vida, ¿sí? Y que definitivamente Él es esa comida, es esa carne, es esa bebida, ¿sí? Y que es para vida eterna, o sea, nos está enseñando con esa palabra ahorita
Yo le hablaba a mi esposa a veces de verdad que nos ocupamos más como en todo lo que dice la Biblia, que como que aquí lo que decía esa palabra, que vivimos como preocupados en todo lo que definitivamente no sirve para nada, y que la palabra de Dios la tomamos tan en poco que no vamos definitivamente a ella, a escudriñarla, oiga, pero ¿qué es lo que el Señor me quiere decir hoy? Entonces, eso me confronta, y pues también lo discuto con mi esposo, que oiga, que de verdad, que no seamos olvidadizos, sino que definitivamente vayamos a esta palabra, que es Dios el que nos está hablando en esta mañana, nos está diciendo: aquí estoy yo, porque no vienen a esa cena maravillosa, a ese vino, a ese cuerpo que soy yo. Para mí en esta mañana, pues esa me deja esa reflexión, hermosa palabra, mi hermana, gracias. Gracias a ti. Qué bien, me alegra mucho. Otro Me alegra por todos. ¿Alguien más? Marley. Yo, bueno, quería aportar una cosita ahorita si me regalan un tiempito. Ya, gracias. Buenos días. Estoy, bueno, quebrantada de escuchar por lo que Dios está haciendo. Bienvenido al Esposito de Giovanni. Y ver el crecimiento que hay a compartir los hermanos es maravilloso. Pienso en ese único pan vivo que se partió para hacernos participantes. Eso me quebranta. Es maravilloso. Él mismo nos envía, ¿no? Se partió, se dio, como decía Angie, es el proveedor, y no nos envía vacíos, sino que estamos totalmente equipados para dar de lo que ya Él hizo, de su obra, porque ese pan se partió y es lo que vamos a dar, vida. Gracias, mami. Estaba pensando en todos los hermanos que han hablado, y tiene razón de ser el quebranto de mi esposa, el quebranto de mi corazón, porque estar frente a una comunidad, les aseguro que no es nada fácil, pero Dios alimenta la fe del servidor, de mi esposa, alimenta nuestra fe en todo este trabajo. Y cuando uno escucha a los hermanos hablar del Señor, uno ya queda: Dios mío, Señor, gracias, de razón tu regocijo que me invitas a tener en este día. Veo tan bonito que nadie sacó 10 versículos para querer mostrar que sabe mucho, sino en humildad, mostrando nuestra necesidad muchas veces de entender, sí, lo que Dios nos ha dado, nos ha regalado, lo que nosotros somos. Eso sí me llama la atención. Aquí no hay eruditos, aquí no hay personas que se las saben todas, ninguno. Todos necesitamos entender quiénes somos en el Señor. Me llena de regocijo hasta lo máximo, desde el más bebé, porque estoy hablando de personas bebés aquí, como Angie, como la misma Giovanna, como personas que hasta ahora están creciendo en la palabra del Señor, que son bebés realmente, y que en verdad están expresando lo que el mismo Señor les está mostrando. Y eso para mí es lindo. ¿Hasta dónde tenemos que ir, como dice la Escritura, para entender la palabra de Dios? Ni al cielo, ni al otro lado del mundo, porque es que está ahí, enfrente de nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón, dice la Escritura, la tenemos. Entonces, realmente estoy, como le dijera yo, agradecido con Dios, con su Santísimo Espíritu, que es el que obra en ustedes y en mí en todo tiempo. Así que, no sé, estoy muy contento en esta mañana. Nelcy, por favor, si ya un minutico que quedó ya apenas para la cena. Sí, quería pues decir que, por ejemplo, hoy tan bonito el hecho de estar, por ejemplo, aquí congregados todos. Y esa es realmente, digamos, esto que ha pasado esta mañana, pues es realmente ese pan, ¿cierto?
que hemos compartido y en el cual nos regocijamos y nos gozamos de poder decir, saber que somos una familia, o sea, que somos el producto de ese pan, ¿sí? Que se partió y que estamos acá y que poco a poco vamos, como miramos en el proceso que hablaba Jenny, en ese proceso siempre se va edificando, y pues que realmente es lo que en esta mañana el Señor está haciendo con nosotros también. Y lo digo, esto que quiero decir es como personal en cuanto a que me he dado cuenta que, por ejemplo, en mí, quizá he tenido un poco aunque he recibido, digamos que muchas cosas, pues no he querido como salir así a decir algo, aunque realmente fui como frenada muchas veces por Jenny, porque realmente era muy lindo, ¿sí? Recibir muchas cosas, pero que en el meditar de cada una de esas enseñanzas uno se va dando cuenta cómo al tiempo de hacer ese proceso, ese ejercicio, todo empieza a salir. Es como la semilla, ¿no? Que se siembra y luego en esa meditación es como el abono y luego cuando se ve empieza a salir las ramas y empieza a salir y hasta que se ve el fruto. Entonces, perdón. Entonces quería compartirles eso, decirles a todos que me siento feliz de estar en esta comunidad y que empiezo a amarlos muchísimo. Gloria a Dios, me alegra mucho. Bien. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a celebrar. Yo quiero compartirles. Tengo para celebrar con dieta mediterránea. Tengo aceitunas, tengo el vino y tengo el pan. Y quiero compartirles por qué. Haciendo uso de sus enseñanzas y entendiendo, escoge el árbol de la vid y el árbol del olivo, ¿sí? Que la gente sin saberlo en el mundo, ¿cierto? Lo espiritual que hay detrás en ello, pero además también lo natural que aporta, porque tiene que ser demasiado nutritivo y demasiado importante. El vino sí produce una excelente digestión, porque ese pan que comemos necesita ser digerido, ¿sí? Y de esas aceitunas sacan el aceite para que haya un complemento de nutrición. Entonces vemos que el Señor no pudo llevar a cabo el partir su cuerpo si no hubiera sido con el fruto del olivo que representa al Espíritu Santo, su unción y su sangre. Es el fruto que duró 30 años en preparación para poder al final sacar el fruto de la vid, que es la uva, y poder derramar esa sangre. Entonces yo hoy quiero compartirles a ustedes que celebro de esta manera, entendiendo que su obra fue completa, que es donde está la vida de la carne, dice las escrituras en Levíticos, y la unción del Espíritu Santo. Sin eso, él no hubiera podido llevar a cabo esa obra tan maravillosa. Gracias, Señor. Doy gracias por la obra tan grande y tan maravillosa. Yo no tengo palabras, Señor, en realidad. Nadie, creo, para poder dar una acción de gracias con toda la exaltación que tú te mereces, Señor. Pero lo que más agrada a mi corazón es saber que a ti lo único que te importa es un corazón dispuesto, en acción de humildad, en acción de querer amar y someterse a tu voluntad en libertad. Gracias, Señor, por la palabra, Señor, que tú nos diste, porque necesitamos entender, no como los que te acompañaron, Señor, que la noche que partiste el pan, pues Judas dijo, no, mejor las monedas. Y todos decían, no, tranquilo, hasta el fin.
pero a la hora del susto te dejaron, Señor, te dejaron, se dispersaron. Hoy no me jacto de nada, Señor. Lo digo con temor y temblor, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor. Oro por esta comunidad, para que nosotros temblemos delante de tu palabra, Señor. Seamos obedientes al someternos a ella, entendiendo, Señor, y hago una súplica por el entendimiento, Señor, que necesitamos hoy para saber cómo conducirnos y la obra que estás haciendo y cómo la estás llevando, para ser entendidos en ese propósito y obedientes. No como un acto religioso, no como el que tiene que obedecer, sino como el que ama y anhela obedecer. Entonces, yo solamente quiero hoy expresar en unidad con mis hermanos, Señor, que te doy tantas gracias por tu obra preciosa que partiste tu cuerpo, Señor, que no hay forma de tal vez entenderlo en la magnitud que se debiera, Señor, pero que es un privilegio que nos lo cuentes cómo sucedió, que a partir de uno, la multiplicación es real, que en ti están benditas todas las familias de la tierra, porque tú eras, Señor, esa simiente de la que se habló allí, y que tú tenías que recibir la promesa del Santo Espíritu, Señor. Por lo cual yo hoy te alabo y te exalto, Señor. Yo no tengo a quien más adorar ni a quien más admirar, Señor, porque tus actos me deslumbraron, Señor. Tus palabras me cautivaron, Señor. Y yo estoy profundamente agradecida, Señor, de que me hayas sacado de tu costado, Señor. De que esté bendecida y protegida en ti. Que sea como la mujer que está al lado de ese varón perfecto. Y tú sabes, Señor, ¿qué siento? Antes veía al Dios grandísimo y altísimo y al hombre aplastado, porque no podía mirar como no se iguale a él. Pero tú hiciste una obra esplendorosa, Señor, porque te has bajado, viniste acá y tomaste al hombre y luego lo llevaste y lo sentaste al lado, no por encima ni por debajo. El hombre está sentado en lugares celestiales contigo, Señor. La iglesia, yo, Señor, y yo no tengo la manera, Señor, de expresar a mis hermanos cómo lo veo y cómo lo entiendo, pero puedo decir solamente que estoy muy agradecida, Señor, y que me regocijo con este momento y con lo que haces, Señor, con nosotros, con cada hermano a quien le muestras tu gloria, Señor, a quien le enseñas, a quien has tomado y le has hecho partícipe y que nos has contado y que nos has dado tantos privilegios, grandes privilegios que quizá no entendemos aún, que a veces sentimos miedos, que a veces estamos como desamparados y no es verdad, que realmente la bendición estuvo desde el comienzo, que no hay nada nuevo porque tú terminaste toda la obra allí y solo tú viniste a plasmarla, a realizarla, a evidenciarla, a ponerle un foco de luz para que todos pudiéramos entender el misterio tan oculto que tal vez se convirtió en actos religiosos porque no se comprendió, pero que hoy estás haciendo una invitación demasiado amplia, demasiado grande para hacer que el hombre comprenda correctamente lo que viniste a hacer y que finalmente tú fuiste el que se partió, pero que nosotros fuimos los beneficiados y que hoy ocupamos un lugar de privilegio en el universo increíble porque somos la esposa, la prometida, que es un acto que ya nadie lo puede borrar, nadie lo puede invalidar, Señor. Tú dijiste ya está todo terminado, pero que solamente el hombre se puede introducir en ese mundo, en ese universo, en ese mundo espiritual, a través de la fe.
a través de poner mi fe y mi confianza, Señor, como tú me has mostrado, en la fe que tú, Señor, tuviste para llevar a cabo esa obra. En tu acto de preparación durante 30 años, para luego salir y cumplir y poner en evidencia el fruto. Y hoy, Señor, lo tomamos, Señor, entendiéndolo, compartiéndolo, disfrutándolo en hermandad, diciendo, hacemos parte. Gracias, Señor. Esto es real, estoy viva y no voy a morir, porque sé que me levantarás y porque sé que puedo llevar vida a otros, porque soy una cesta llena, Señor. Gracias. Te lo agradezco, Señor, y agradezco por cada uno de mis hermanos, y yo ruego, Señor, que ellos también, Señor, logren entender y que también podamos en unidad caminar y avanzar hacia el propósito como un solo cuerpo, porque no hay superioridad. Ni siquiera tú quisiste ponerte por encima, sino que dijiste, están sentados conmigo. Y te doy tantas gracias, porque solo entendemos hoy que eres nuestra cabeza, que no hay 2, ni 3, ni 4 cabezas, que solo somos siervos tuyos, Señor, y que tú eres el que guías, el que hablas, el que diriges, el que perfeccionas, el que edificas tu iglesia, Señor. Y por eso te agradezco que no haya intermediarios, sino que tú y yo somos uno, como tú y él son uno, Señor. Gracias. Gracias por esa participación, Señor. Sé que volverás. Sé que estás a las puertas, Señor. Sé que vienes. Y como esposa enamorada y preparada, Señor, debo estar atenta, consecuente con tu regreso, Señor. En espera, Señor. Solo fortalécenos, Señor. Y ayúdanos en todo tiempo, Señor, para ese momento tan glorioso, Señor, que esperamos, Dios mío. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén.